La enseñanza que Dios puso en mi corazón para hoy se llama ¿cuál es nuestro principal tesoro? ¿Cuál es nuestro principal tesoro? Voy a, voy a pedirles anticipadas disculpas. Siempre trato de que la enseñanza que dé sea corta, sea algo sintetizado y que los versículos que se lean no sean extensos. Porque siempre pienso que cuando uno lee algo extenso, por más que sea la otra persona como que se le va yendo la mente. Yo no sé, tú comienzas a escuchar una lectura larga, pero a la mitad de la lectura ya tú estás pensando, el recibo de mañana de la luz no tengo para pagarlo. Miércoles, ¿será que mi primo me presta? Buena idea, voy a pedirle a mi primo. Uno comienza a divagar en sus asuntos. Entonces, me preguntaba a veces por qué soy tan reticente a eso y no me gusta extenderme mucho. Y el Señor me trajo a mi memoria unos recuerdos de mi infancia. Yo nací en Monpós y fui criado en Monpós y estudié en un colegio que tenía una particularidad. Si bien era un colegio secular, nosotros los domingos teníamos que ir a la iglesia de Santa Bárbara, la iglesia más linda que tiene Monpós. Pero, gracias, domingo a las 9 de la mañana con pantalón de paño, con camisa blanca, manga larga y corbata, formados delante de la iglesia para escuchar la prédica del sacerdote Rosero. A mí me tocaba con saco. Ah, bueno, a mi hermano le tocó peor, a mí me quitaron el saco. A mí me tocaba sin saco, pero el sacerdote Rosero, el sacerdote Rosero tenía una particularidad, ¿no? Y es que sus prédicas eran extensísimas. Y de pronto de ahí subyace el hecho de que no me gusta extenderme. Pero bueno, ya les pido las disculpas anticipadas. Vamos a leer entonces lo que el Señor nos tiene para hoy. En el libro de Lucas, en el capítulo 16, del verso 1 al 16, Lucas 16, del verso 1 al 16, nos dice lo siguiente. Y decía también, bueno, voy a dar un espacio para que los hermanos que están aquí presentes lo consigan, que están buscando en sus Biblias. Lucas 6, del 1, 6, Lucas 16, disculpe, del 1 al 16. Lucas 16, del 1 al 16. ¿Ok? Bueno. Y decía también a sus discípulos, había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él de que había disipado sus bienes. Le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí, ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré, para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu obligación, siéntate presto y escribe 50. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo injusto por haber hecho prudentemente, porque los hijos de este mundo más prudentes son en su generación que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos de las riquezas de injusticia, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, lo que es verdadero, ¿quién os lo confiará? Y en lo ajeno no fuiste fieles, lo que es vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, os allegará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y oían también los fariseos todas estas cosas, los cuales eran avaros y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alto precio delante de Dios es abominación
La ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él. Bueno, con frecuencia, muchas veces he dicho que las predicaciones de Jesús, que sus enseñanzas dan testimonio de esa sabiduría de origen divino que él tenía, ¿no? Que él tiene, porque él no, porque expone sus ideas de una forma que es imposible para una mente humana hacerlo de igual manera. Una de las mejores figuras que es el aparente cambio abrupto de tema, pero que si examinamos el texto dentro del contexto, encontramos que no solamente es afín, sino que lo enriquece. Antes de esta parábola del mayordomo infiel, Jesús había narrado la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, al final del libro de Lucas. Todos sabemos que esta parábola narra la relación entre los hombres y Dios, donde solo deseamos de él riquezas materiales y terminamos perdiendo la más hermosa heredad que él puede darnos, que es la vida eterna. Sin embargo, de Dios, la disposición, nos muestra esta parábola, la disposición de Dios para que si tenemos arrepentimiento en nuestro corazón, Él nos perdona. Esto es lo que nos narra la parábola del hijo pródigo, que si bien es un tema muy espiritual por el tema de alcanzar la salvación y de poder tener vida eterna y de poder ser recibido en la casa de nuestro Padre, también tiene un componente importante económico, porque el muchacho se aparta de la casa de su padre por un tema eminentemente económico. Quería el dinero de su padre para ir de farra, hasta que se le acabó el dinero. Un tema que hoy en día, en nuestros días, pasa también bastante. En la parábola que encabeza nuestra lectura el día de hoy, Jesús nos narra la historia de un hombre que administra de mal manera, robando las riquezas que le habían sido confiadas por su Señor. Una vez este lo descubre, lo llama a cuentas y le advierte que va a perder su mayordomía. Un mayordomo es una persona que básicamente realiza un trabajo administrativo. Es probable que no sea joven, de manera que él expresa que para él el trabajo físico ya no es apto. Dice, cavar no puedo. Y por supuesto, mendigar le da vergüenza. De manera que viendo el riesgo de quedarse sin trabajo, busca la opción de permitir que los deudores de su señor disminuyan ilícitamente la deuda contraída con su señor, es decir, un robo más de los muchos que ya le había hecho. Y de esta manera el corazón de estos hombres agradecidos, piensa él, lo recibirán en sus casas una vez que su actual señor, como se dice coloquialmente, lo ponga de patitas en la calle. Eso es lo que él piensa y lo que él trama con todo este último robo. Hay una frase que siempre me impedía a mí entender el significado completo de esta enseñanza de Jesús. Y es que la mayor parte de las traducciones actuales hablan de la palabra sagaz. Y yo no entendía Sagaz tiene que ver con codicia, con astucia, con cosa mala. Y yo, ¿por qué el Señor está como que usando? Pero bien, viniendo a esta traducción que usa la traducción original del griego, la palabra que ahí está escrita no es sagaz, la palabra es prudente o sabiduría. Y hay una diferencia muy importante entre esas dos palabras. Porque el que es sagaz es alguien que tiene su vista puesto en un objetivo y programa las cosas para sagazmente, ¿verdad? Como el corredor que esquiva el obstáculo, busca hasta que llega a su final. No importa si esas sagacidades sean cosas ilícitas o sean cosas perversas, pero su objetivo es, como dijo Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Punto. Ese es un hombre sagaz. Pero el hombre prudente es el hombre que ve un peligro, ¿cierto? Y sabe que tiene que hacer cómo evitar ese peligro. Por eso la palabra prudencia está relacionada con sabiduría.
Entonces, es aquel que algo que es una amenaza y con sabiduría lo esquiva. Jesús no estaba hablando de que este hombre fuese sagaz, sino que era prudente. Y nos decía en su enseñanza que los hijos de este siglo son más prudentes que los hijos de la luz. Jesús no está aprobando los métodos del mayordomo, ni tampoco está fomentando los negocios poco honrados. ¿Qué quiere decir entonces? Les explica a sus discípulos. En la parte siguiente le dice, haceos amigos de la riqueza de injusticia, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. Eso está en el verso 9, que le acabamos de leer. Esto nos enseña que debemos ser previsores y actuar con sabiduría práctica. Los siervos de Dios, los hijos de la luz, tenemos que usar nuestras posesiones materiales de una manera sabia, teniendo en cuenta el futuro eterno que nos espera. Porque todas las cosas que podamos tener en este mundo, de una u otra manera, pueden tener cierto grado de injusticia. Usted no sabe lo que tiene, a qué manera se pudo haber generado. Usted de pronto consiguió un buen puesto de trabajo, pero ese puesto de trabajo fue generado porque a otra persona se lo quitaron, y se lo quitaron de una forma injusta. ¿Qué sé yo? Muchas cosas que pueden pasar en esta vida. Pero lo que Jesús nos dice, ok, tú en esta vida tienes unos bienes materiales, tienes unas cosas que tienes que administrar. Procura administrarlas para que llegues prudentemente a la vida eterna. Y cuando faltes de este mundo, seas recibido en las moradas eternas. Esta enseñanza se complementa ampliamente con lo narrado en Lucas 12. En Lucas 12 del 16 al 21 nos dice, y les dijo una parábola diciendo, la heredad de cierto hombre rico había llevado muchos frutos, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? No tengo donde pueda recoger mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí recogeré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes en depósito para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, insensato, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Una advertencia severa que Jesús nos está dando sobre la mayordomía que debemos tener sobre los bienes que tenemos en esta vida. No es que no los disfrutes, pero tenemos que saber también cómo los administramos para que nos ayuden a obtener, a ser agradables a Dios en la administración de esos bienes, para que no seamos tomados como el mayordomo infiel, que administramos mal los bienes que Dios nos dio. Debemos, por tanto, meditar qué hacemos con los bienes materiales que Dios nos permite poseer. Como los administradores, los usamos egoístamente para nuestro beneficio, como el hombre de Lucas 12:16, o buscamos no solo nuestro beneficio, que eso está bien, sino también el compartir con aquellos que Dios coloque en nuestro corazón. Ahora bien, también está el tema del super espiritual, ¿no? El que es más grande y más bueno que Dios. Ese es un problema que muchas veces tenemos los seres humanos. Y da sin tener medida y sin sabiduría. Matthew Henry, en su comentario, nos explica sobre estos versos del libro de Lucas, en el capítulo 16, y él nos decía, el dinero donado con caridad puede parecer tirado a la basura para la mente carnal, pero cuando se da sobre la base de los principios apropiados, advierte el anciano, es semilla sembrada de la cual procede un valioso incremento. Y advierte, hay que dar con cuidado. Las obras de caridad, como todas las demás obras, deben hacerse de manera reflexiva e intencionada. Entonces, con frecuencia vemos hombres y mujeres que quieren ganar el amor de Dios, si me permiten la expresión, de manera desordenada y sin sabiduría. Personas que dan más de lo que pueden y permiten que los suyos, a pesar de la provisión de Dios, vengan a escasez. Siempre recuerdo el testimonio de un muchacho. Anteriormente, pues los pastores
hemos pasado en el evangelio actual de una situación en que el pastor era completamente desprovisto, no tenía nada, nadie le daba nada. Los concilios simplemente le decían, muchacho, vete para tal pueblo y estate allá, predica el evangelio. Eso sí, le compraban la casa para la iglesia, le dotaban los bancos de la iglesia, pero él pase necesidad. Y eso fue una cosa muy desagradable en el evangelio durante muchos años. En Puerto Rico no fue la excepción. Y en Puerto Rico había un muchacho, hijo de un pastor, que se cansó de la necesidad que vivía en su vida. Y él, como la mayoría de los puertorriqueños, fue un buen jugador de béisbol, dijo, no, yo voy a ser un pelotero de grandes ligas. Y el papá le decía, no, mijo, por supuesto, tú vas a ser un evangelista. Evangelista yo, para pasar hambre como tú me has hecho pasar. Así no es. Yo voy a ser un pelotero de grandes ligas y con todo el dinero que voy a ganar, yo te voy a poner a ti tu propio concilio, te voy a hacer tu buena iglesia y vas a ver lo bien que te va a ir, papá. Y comienza una lucha de Dios con este muchacho, pero la tristeza, la enseñanza que me deja triste en el trasfondo del testimonio de él, porque es un caso real, es el hecho de que muchas veces nos creemos tan generosos y damos y dejamos a nuestros hijos comiendo arroz al puente. Porque es que nosotros sí somos buenos. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 8, del 1 al 5, Pablo nos advierte de eso. Primero en el verso del 1 al 5 vamos a leer, él está hablándole a los corintios y le pone una iglesia de ejemplo en el dar para la obra de Dios. Les dice 8. Primero vamos a leer del 1 al 5. Dice Pablo a la iglesia de Corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su liberalidad, porque conforme a sus fuerzas, yo soy testigo, dice Pablo, y aun sobre sus fuerzas han sido voluntarios, rogándonos con muchos ruegos que recibiésemos el don y nos encargásemos de la comunión del ministerio que se hace para los santos. Y esto hicieron no como lo esperábamos, más asimismo dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es pues un ejemplo que Pablo le pone a los corintios sobre el tema del dar. Pero más adelante, del 10 al 15, en el mismo capítulo 8, les advierte, y yo en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, acabad de hacerlo, para que, como fue pronto el ánimo en el querer, así también lo sea en el cumplirlo de lo que tenéis. Porque si primero hay voluntad pronta, será acepta según lo que alguno tiene y no según lo que no tiene. Ojo con lo que él dice. Para que otros tengan alivio y vosotros apretura, sino por igualdad, para que en este tiempo vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó nada. O sea, se trata de un compartir, pero un compartir con una sabiduría. Entonces, es claro que el Señor desea que la administración de esos bienes la hagamos con sabiduría. Jamás le demos a un perezoso, a no ser que lo hagamos con la intención de forzarlo a que salga de su vida de parasitismo social. Cuando intentamos dar la palabra o de lo material que Dios nos ha dado a un hijo de las tinieblas, Jesús nos dejó una advertencia, y bastante seria y severa. En Mateo 7:6 la tenemos. Mateo 7:6. Y son palabras bastante duras de Jesús. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las rehuellen con sus pies y vuelvan y os despedacen.
Es una palabra dura, pero real. Y la hemos visto en muchos hombres genuinos de Dios perderse y perder sus ministerios por no hacer caso de esta enseñanza de Jesús. El humanista cree que él en su sabiduría puede superar a Dios en su bondad. Hay ayudas que se conviene que no demos. Soy un convencido que cuando le das a la persona incorrecta, solo juicio y castigo acarreamos sobre nosotros y sobre nuestro hogar. El Señor me traía con relación una semblanza de esta parte que quiero resaltar. Él me decía, si hubiese un hombre de este siglo XXI, con los conceptos y preceptos que los hombres del siglo y mujeres del siglo XXI manejan, en la tribu de Israel, cuando Moisés los estaba sacando en el Éxodo, y llegamos a la parte donde María despotrica contra Moisés porque ha tomado a la mujer cusita, y Dios le impone un castigo a María, y es que la lepra se pega a su piel, y como toda persona que tiene lepra por la ley tenía que ser sacada fuera del campamento. Usted y yo en estos tiempos hubiéramos estado y hubiéramos dicho, Señor, saque cuentas, Moisés empezó su ministerio anciano y María era mayor que él. Porque si la madre de Moisés encargó a María de que lo persiguiera por el río y estuviera pendiente de la barquilla del niño, es porque por lo menos era una niña de 8 años. Conclusión cerrada y concreta, María era una mujer de la tercera edad. Y usted se queda pensando, Dios mío, una anciana en una zona desértica de noche, donde hay animales depredadores, donde hace un frío horrible. Señor, se te fue la mano, papá. Este pecho es más bueno que tú. Salgo ya mismo y salgo del campamento y voy para donde María porque yo la voy a cuidar. Yo la voy a defender si era un animal peligroso hacerle daño. Yo le voy a prender una hoguera para que se abrigue en el frío de la noche. Yo. En el camino hacia donde está María, no es de extrañarse que Dios me mande una peste peor a mí y yo caiga muerto. Porque nos creemos más buenos que Dios. Ahora bien, que este cuadro, visto por uno, lo llama conmiseración, pues sí, es normal y es de entender. Oye, una anciana, la sacaron del campamento, está allá afuera solita. Claro que sí. Pero ¿cuál es la opción que hay que dar si se no sabe que es una decisión de Dios? Rodillitas. ¿Usted cree que a Moisés no le dolió esa situación con su hermana? Él tenía que querer mucho a esa mujer, porque a él le tuvieron que haber contado todo lo que ella sacrificó en su niñez para que él pudiera vivir y escapar de las espadas de Egipto. Y a este hombre le debió doler grandemente que su hermana estuviera en esa situación. Y estoy seguro que todas las mañanas en su primera oración es, Dios mío, Dios de Israel, tú eres misericordioso, tú me has dicho que tú eres lleno de gracia. Señor, yo te pido que quites este castigo de mi hermana. Pero él en modo alguno se levantó contra Dios, contra eso. Pero los hombres de este siglo sí lo hacemos. Yo en particular tengo que confesar lo que he pisado ese desliz en más de una ocasión. En más de una ocasión he tenido 2 o 3 personas en las que he estado haciéndole seguimiento por alguna petición importante, sea salud, o que no tienen un hijo que han querido engendrar, o porque no tienen un trabajo. Y a veces pasan los años y digo, Señor, pero caramba, parece que tuvieras el cielo de bronce para esta gente. Y no ha faltado algo de resquemor de mi parte en contra de Dios. Y Dios ha permitido en esos 2 o 3 casos que yo vea cosas en esas personas en las que yo no digo nada. Tú eres el que tienes toda la razón. Recojo todas mis palabras, no he dicho nada. Sigue tratando con él y tú sabrás cómo lo vas a llevar. Pero muchas veces tomamos ese tipo de actitud. Sigue diciéndonos los versículos que estamos en estudio en el 10 y el 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Estamos volviendo a Lucas 16:10. Lucas 16:10. Y en
16, 10. El verso que está de base de la enseñanza. Y en el 11 nos dice, pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, lo que es verdadero, ¿quién nos lo confiará? Es decir, si no he sido fiel en el manejo de las riquezas materiales que Dios me permite administrar, ¿cómo me va Dios a confiar la verdadera riqueza que es la vida eterna? El verdadero tesoro. No me lo va a dar. Sencillamente no me lo va a dar. En el 12 nos advierte además el Señor, si en lo ajeno no fuiste fieles, lo que es vuestro, ¿quién os lo dará? Si no he manejado correctamente lo ajeno que me han confiado, porque lo que tengo aquí en esta tierra no es mío, es de Dios, yo simplemente soy un mayordomo. Recordemos la popular frase, no he visto entierro con desfile de riqueza que vaya tras la casa, ni el carro, ni la hipoteca, ni lo uno ni lo otro. Vas solito tal como saliste del vientre de tu madre. Son principios básicos de mayordomía que debemos cuidar porque tienen una gran trascendencia espiritual, más allá de lo que uno puede suponer. ¿Cómo administro lo que Dios me da? Que no sea como el hombre que dijo, uy, cómo me ha llegado la buena, qué buena para mí solito, alma, tírate a la locha y pásalo delicioso. En nuestro razonar, uno podría suponer, por ejemplo, es que este jefe que tengo es tan malo, la paga es tan miserable, él no tiene reparo, constantemente hace viajes al extranjero con su familia, sube las fotos en la web, donde nosotros no tenemos ni para acoger a nuestros hijos y llevarlos a comer un helado. De manera que es justo que yo me llevo estos elementos de la oficina para mi casa porque con eso hago justicia. ¿Qué podemos esperar entonces del dueño de todas las cosas? ¿Me dará lo que es mío? En el 13 nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, finalmente, ¿cuál es la principal riqueza si no la espiritual? ¿Cuál es el mejor tesoro que Dios puede confiarnos sino una fe no fingida, como dijo Pablo, auténtica, que es el camino correcto para agradar a Dios y obtener salvación? Al comienzo del siguiente capítulo, del capítulo 17 de Lucas, Jesús advierte contra aquellos que predicando un evangelio adulterado hagan extraviarse a sus seguidores, a quien él llama mis pequeñitos. ¿Y cuál es la más probable causa para la que un hombre o mujer que han conocido el evangelio de Cristo lo tuerzan para que se ajuste a un estilo de vida contrario a ese evangelio? Pues el más probable son las riquezas o los bienes materiales. Llámese una esposa espléndida que quiera tener, o si una dama el marido don Juanesco que ella quiere tener para ella, o la propiedad del carro, o que mis hijos sean, mejor dicho, lo mejor, lo suma como un soltra de todo el colegio. Todas son cosas que atinamos en nuestro corazón, pero que tenemos que saber que nos pueden sacar del evangelio de Dios si no tenemos el cuidado de manejarlas de la manera apropiada. De manera que ante tan severa advertencia, los apóstoles se asustan y le claman en el verso 5 del capítulo 17. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, que los miércoles la cosa está terrible. ¿Puedo ser tomado como un mayordomo infiel? Puede que no administre bien mis cosas. Puede que me tuerce y comience a enseñar un evangelio y haga que la gente se pierda. Y Jesús me dice, mejor es que te pongas una soga al cuello con una piedra y te tires al río. Dura palabra. Ellos se asustan y dicen, no, ninguno de esos dos escenarios quiero para mí. Maestro, aumentanos la fe, aumentanos la fe. ¿Cuál es mi principal tesoro? ¿El suplir mis necesidades con abundancia o suplir mi fe? Para que se cumpla lo establecido por Jesús. En Lucas 12, del 22 al 31, Jesús nos deja claramente cuál es la prioridad en este asunto. Dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os acongojéis de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen almacén ni alfolí, y Dios los alimenta.
¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros acongojándose por añadir a su estatura un codo? Pero si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os acongojáis de lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no labran, ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no buscáis que hayáis de comer o que hayáis de beber, y no seáis de mente dudosa, porque todas estas cosas las gentes del mundo las buscan, y vuestro Padre sabe que habéis menester de estas cosas. Y resalta el cierre, mas antes buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, claramente es la fe lo más importante, porque ella no solamente me dará vida eterna, sino que a través de ella Dios me suplirá todas las necesidades que yo necesito. Amén. Como siempre, meditando en un devocional del pastor Wilkerson, Dios me dio esta enseñanza. Si bien el pastor Wilkerson directamente lo enfocó en el aspecto de la fe, yo consideré ver primero el tema de la mayordomía. Pero vamos a leer lo que el Señor nos tiene a través de la enseñanza que dejó este varón. Y su enseñanza se llamaba Una fe que va en aumento. Él nos decía: los hombres que formaban parte del círculo más cercano de Cristo decidieron pedirle algo importante a su maestro. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Lucas 17:5. Querían una mayor comprensión del significado y el funcionamiento de la fe. Decían: Señor, ¿qué tipo de fe deseas de nosotros? Danos una revelación del tipo que te agrada. Queremos captar la fe en su significado más pleno. A primera vista su pedido parece encomiable. Sin embargo, creo que los discípulos le preguntaron esto a Jesús porque estaban confundidos. En el capítulo anterior, Cristo los había desconcertado diciendo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas, el verso que acabamos de leer en Lucas 16, del 10 al 12. Continúa el hermano Wilkerson diciéndonos: Jesús sabía que la carne de sus seguidores quería evitar lo que consideran asuntos menores de la fe. Así que le dijo: si sois fieles en las cosas pequeñas, los asuntos fundamentales de la fe, seréis también en las cosas mayores. Entonces, demuestren que son dignos de confianza en los requisitos básicos de la fe. De lo contrario, ¿cómo se les puede confiar una medida más profunda? Si somos honestos, admitiremos que somos muy parecidos a los discípulos de Jesús. También queremos pasar directamente a los asuntos más importantes de la fe para obtener el tipo de fe que mueve montañas. Al igual que los discípulos, a menudo juzgamos la fe por resultados visibles. La verdadera fe, a los ojos de Dios, no tiene que ver con el tamaño de la cantidad de obra que pretendas realizar. No es que muevas montañas, es que confíes que el recibo de mañana, tras yo, lo puedes pagar y que sepas que Él te va a dar para pagar. Más bien, tiene que ver con el enfoque y la dirección de tu vida. Verás, Dios no está tan preocupado con tu gran visión de cómo planeas servirle, como lo está en quién te estás convirtiendo. Y refrenda al final: Dios está más interesado en ganar todo de mí que en que yo gane todo el mundo para Él. Y concluimos con estas palabras de Jesús, que están en Mateo 6:21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Luego es algo muy delicado: ¿cuál es realmente nuestro tesoro? Y cómo manejamos aquello que Dios nos ha dado como administradores, como mayordomos, para su honra y su gloria. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por esta mañana, porque hemos tenido luchas, pero tú nos has permitido, Señor, dar esta enseñanza. Ayúdanos a tener esa mayordomía. Y sí, Padre, yo y estoy seguro que mis hermanos, al igual que los apóstoles, te pedimos hoy: aumentanos la fe, enséñanos, muéstranos. Ayúdanos a tener la fe pequeña que tú quieres que tengamos, para poder tener la fe en las cosas más grandes. Ayúdanos, Señor, a poder ser perseverantes en las cosas pequeñas,
para poder tener las mayores. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén.